Estamos platicando que hay varios pasos, según los historiadores y según las leyendas, para convertirse en un Wai, pero no se sabe específicamente qué. Existe en un museo aquí en Yucatán que se llama Museo de lo Paranormal, que es del señor Jorge Moreno, a quien envío un saludo, porque ahí tienen un bastón de mando de uno de los últimos Huaypec que existieron en Yucatán, y esa persona donó su bastón porque ya no podía controlar la conversión al animal, porque ya era una persona grande y eso podría resultar peligroso para él. Entonces este bastón de mando fue donado al Museo Paranormal y ahí está. Y está muy llamativo porque contiene varios elementos, entre ellos elementos rituales para la conversión de una persona a un animal. Algunas historias se ven cuenta que tiene que dar unas volteretas o dar unos volantines, como decimos por aquí en Yucatán, hacia atrás y hacia un costado hasta lograr convertirse en un animal, pero no es así de sencillo nada más. Ciertamente algunas personas dicen que este es un don que se pasa de generación en generación. Algunos dicen que es un don que todos tienen y que pueden ir manejando y controlando. Hay quienes dicen que se trata de una manera de controlar el subconsciente para lograr entrar en la mente o en el subconsciente de un animal, tal vez por medio de los sueños, y de esa manera controlarlo. Y no es que uno se convierta en animal, sino que uno controla al animal al que está deseando convertirse. Una de las historias que me han platicado es que hay algunas personas que tienen este don y que por medio de los sueños llegan a un lugar especial que tienen apartado específicamente para la conversión. Ahí se resguardan, se guardan y entonces empiezan en un sueño profundo, por medio de invocaciones y de ceremonias, empiezan a ocupar el cuerpo de un animal que previamente ya habían trabajado. O sea, no de cualquier animal que esté cruzando en ese momento, sino que ya habían trabajado previamente en algún animal, y pues en ese animal se iban a convertir por medio del sueño que estaban logrando. Suena algo fácil, pero no siempre es así. Y bueno, amigos, eso es una de las historias en las que nos cuentan cómo las personas se iban a convertir en nahuales, o mejor dicho aquí en Yucatán, en los terribles Wai. Y es por eso que cuando llega la conquista española, todo este tema que era muy ancestral de la cultura maya, que no tenía nada que ver con cosas diabólicas, ni malas, ni seres malos, pero al momento de que empiezan a enseñarse la nueva religión, pues estos vieron que no era bueno que tuvieran dos pensamientos que chocaran. Entonces empieza a meterse la idea de que Wai significa brujo, y que brujo significa malo, porque venía del tema de la quema de brujas de Europa y todo este rollo, ¿no?, de la Inquisición, pero pues nada que ver con ese tema, sino que fue incrustándose más y más y más hasta convertir lo que hoy conocemos como Wai como seres diabólicos y seres malos que se dedican a hacer maldades. Pero en un principio, como platicamos, no era así, sino que los Wai era esta manera de concebir que todos los seres humanos nacemos con un don, con un ser que nos va a acoplar toda la vida como una dualidad entre hombre y animal. Y es por eso que los mayas lo tenían muy especial para ellos. Pero bueno, y de ahí empiezan a desbordarse muchísimas historias, porque era una parte que querían controlar al pueblo indígena, al pueblo maya, en el sentido de que empezaron a crear historias convirtiendo o mencionando a los Wai como seres malos, como seres diabólicos, para que la gente no saliera en las noches, para que la gente no tomara demasiado, para que la gente no hiciera cosas malas. Entonces era un sistema de control que se empezó a establecer a través de las leyendas y de los mitos. Pero bueno, eso es como hoy se conoce, pero en la antigüedad no era así. Y eso nos da pie a que vayamos conociendo por qué se convertían en Wai. Según las historias nos platican que estos seres que ya lograban convertirse en animales, en algún animal, lo hacían para muchas veces avanzar muchas distancias. Por ejemplo, si tenía que viajar de un pueblo a otro pueblo y estaba muy lejos, y este viaje caminando le iba a llevar 2 días, entonces decidían convertirse en un ave, o tal vez en un cuadrúpedo grande, para que esa distancia pues sea recorrida en un menor tiempo. Tal vez así era la manera en que decidían en qué animal convertirse. Pero bueno,
Hay otras teorías que dicen que se convertían en animales grandes o pequeños según la ocasión para poder hacer el tipo de trabajo que necesitaban hacer. Pero ¿cómo que trabajo? ¿Acaso era trabajo ser guay? Bueno, lo que pasa es que estas personas recordemos que eran mejor conocidos para el pueblo maya como curanderos o xmen, pero no necesariamente los curanderos eran guay. Ojo. Entonces, los curanderos, pues para poder hacer muchos de sus trabajos o ceremonias necesitaban tener contacto directo con la persona a la que iban a trabajar. En el caso de sanar o en el caso de alguna maldad, por así decirlo. Entonces necesitaban tener parte de su ropa o algún cabello o algo específico de la persona a la que iban a trabajar. Y por eso a veces decidían convertirse en gatos. Acá en Yucatán, en la lengua maya, gato se dice mis. Y cuando uno de estos seres se transformaba en gato, pues se le llamaba guaymis. El guaymis era este ser con apariencia de gato que podía entrar a las casas sin ser notado. O pues tú veías un gato caminando cerca de tu casa, pues no les daba importancia. Pero entonces este gato podía entrar a las casas, porque nadie le daba caso. Entraba a las casas, revolvía las cosas, sacaba prendas, se comía la comida de las personas y hacía maldades y luego se retiraba. Ya con la prenda pues ya podían hacer los trabajos que necesitaban hacer para lograr el cometido, que muchas veces era hacer algún tipo de maldad. Entonces es por eso que muchas veces las teorías dicen que estos seres se convertían en guay para lograr estos cometidos: avanzar muchas distancias o lograr entrar a un lugar sin ser percibido como un ser del mal. También nos comentan que pues hay un tipo de guay que son los más peligrosos, que son los que ya no tienen control sobre su ser humano. Entonces ya prácticamente son bestias con forma de animal y humano, y estos, al no tener control de su ser, pues ya a veces atacan a los animales de patio, a las gallinas, a los borregos, a las vacas, y empiezan a destruir muchas veces los patios de las comunidades, y ahí empiezan los ataques más fuertes, y de ahí muchas veces brinca a los ataques a las personas. Y por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando visitan los pueblos de Yucatán, porque ahí todavía viven las leyendas y se cuentan desde los abuelos que estos seres podían estar en los patios sin ser vistos, y entonces ellos estaban observando.